Opinión consultiva OC 23/17. Las opiniones consultivas son una herramienta de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José, y otros tratados para que los estados adecúen sus leyes, prácticas y políticas públicas a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tiene la finalidad de aclarar el contenido de los derechos y las obligaciones estatales a la luz del tratado o cuestión jurídica relacionada con la protección de los derechos humanos. La opinión consultiva OC 2317 fue solicitada el 14 de marzo de 2016 por el Estado de Colombia y el 15 de noviembre de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una opinión consultiva en respuesta a la consulta sobre las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado. Colombia solicitó en el 2016 aclararle qué ocurría con los derechos de las poblaciones isleñas colombianas en el Caribe amenazadas por megaproyectos promovidos por otros estados. Esa solicitud responde al desarrollo de nuevas grandes obras de infraestructura en la región, que debido a sus dimensiones y la permanencia en el tiempo, pueden ocasionar un daño significativo al medio ambiente marino y en consecuencia a los habitantes de la región que dependen de dicho ambiente para subsistir y para su desarrollo. Además, tal y como planteaba Colombia, esta problemática es de interés no solo de los estados de la región, sino también de la comunidad internacional, considerando que estamos en una época en la que con frecuencia se construyen y se ponen en funcionamiento grandes obras de infraestructura en zonas marítimas y con efectos que pueden ir más allá de las fronteras de los estados y que pueden terminar repercutiendo negativamente en la calidad de vida y en la integridad de las personas que dependen de este entorno. En su solicitud, Colombia formuló las siguientes preguntas específicas, que se pueden resumir en cuál es el ámbito de la aplicación de las obligaciones estatales relacionadas con la protección del medio ambiente que surgen de la Convención Americana de Derechos Humanos y cuáles son las obligaciones de los estados en materia del medio ambiente en el marco de la protección y garantías de los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en la misma. Esta opinión consultiva responde a la necesidad de protección efectiva de todos aquellos quienes pueden verse afectados por actividades con un impacto medioambiental negativo, incluso si se encuentran por fuera del territorio en el que ellas se desplieguen, dando así una oportunidad y derecho de exigir protección, puesto que el medio ambiente y la contaminación no conocen de fronteras. Así se enfatiza la importancia de reconocer y hacer frente a actividades empresariales con impacto negativo, no solo las estatales, sin desconocer el deber de fiscalización y supervisión del Estado. Y como menciona Colombia en su solicitud, la problemática no se limita al Caribe, es de interés para la comunidad internacional. Y esta opinión consultiva establece así un precedente histórico para la protección de los derechos humanos en el continente. La Corte resalta la innegable relación entre la protección del medio ambiente y la realización de derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo, porque hay comunidades que dependen económicamente de los recursos ambientales o son para su supervivencia. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos señala que el medio ambiente sano tiene una autonomía como un derecho en sí mismo, debiendo considerarse incluido entre los derechos económicos, sociales, culturales y, en consecuencia, ante la interdependencia y ausencia de jerarquía entre las generaciones o clasificaciones que algunos han hecho de los derechos humanos, le considera un derecho exigible en todos los casos ante aquellas autoridades que resultan competentes. En el sistema interamericano de los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano está consagrado en el artículo 11 del Protocolo San Salvador, en donde ellos dicen que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y el Estado parte promoverá la protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente. En esta corte, la Corte destaca que el derecho humano a un medio ambiente sano tiene connotaciones tanto individuales como colectivas, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras, lo cual es sumamente relevante y debe ser tenido en cuenta. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano
como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad de la persona. Algunos derechos humanos son más susceptibles que otros a la degradación del medio ambiente. La Corte dice que el derecho autónomo en cuestión, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales son como el bosque, los ríos, los mares, entre otros, como intereses jurídicos en sí mismo, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente, no solamente por su conexión con una utilidad para el ser humano o para los efectos que de su degradación podría causar, entre otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia a los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. Los derechos especialmente vinculados al medio ambiente se clasifican en dos. Podemos decir que es el derecho sustantivo y el derecho de procedimientos, en donde los sustantivos son derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente. En el ejemplo están los derechos a la vida, el derecho a la salud o a la propiedad. Y en los de procedimiento son los derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulación de políticas ambientales, en este caso los derechos a la libertad de expresión, asociación, a la información, a la participación en tomas y decisiones. En la presente opinión consultiva, la Corte pronunció sobre las obligaciones sustantivas y de procedimiento de los Estados en materia de protección del medio ambiente, que surgen del deber de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal. Por estos derechos sobre los cuales Colombia consultó el tribunal. Colombia, a través de su solicitud de opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y la integridad personal, consultó a la Corte Interamericana sobre la interpretación del término jurisdicción del artículo 1.1 de la Convención Americana en el marco del cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, particularmente respecto a las conductas cometidas fuera del territorio nacional de un estado o en efecto fuera del territorio nacional de ese estado. El artículo 1.1 de la Convención Americana establece que los estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. La Corte Interamericana emitió 8 opiniones, 8 puntos sobre el término de jurisdicción, en el cual establece que para que un Estado sea considerado responsable de una violación a la Convención Americana, primero es necesario establecer que estaba ejerciendo su jurisdicción respecto de la persona o personas quienes se alegan víctimas de la conducta estatal. El primer punto que establece sobre la opinión sobre este término de jurisdicción establece que los estados partes tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en dicho instrumento a toda persona bajo su jurisdicción. El segundo punto habla sobre la responsabilidad. El ejercicio de la jurisdicción por parte de un estado acarrea su responsabilidad por las conductas que le sean atribuibles y que se aleguen violatorias de los derechos consagrados en la Convención Americana. El punto 3 habla sobre el espacio territorial, en el que establece que la jurisdicción de los estados en cuanto a protección de los derechos humanos de las personas bajo la Convención Americana no solo se limita a su espacio territorial. El término jurisdicción en la Convención Americana es más extenso que el territorio de un estado, que incluye situaciones más allá de sus límites territoriales. Los estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, aunque no estén dentro de su territorio. El punto número 4 sobre esta opinión establece que el ejercicio de la jurisdicción
fuera del territorio de un Estado es una situación excepcional que debe analizarse en cada caso concreto y de manera restrictiva. El punto 5 establece que el concepto de jurisdicción abarca toda situación en la que un Estado ejerce su autoridad o control efectivo sobre la o las personas, sea dentro o fuera de su territorio. El punto 6 establece que frente a daños fronterizos, una persona está bajo la jurisdicción del Estado de origen, si media una relación de casualidad entre el hecho que ocurrió en su territorio y la afectación de los derechos humanos de la persona fuera de su territorio. El ejercicio de la jurisdicción surge cuando el Estado de origen ejerce un control efectivo sobre las actividades llevadas a cabo que causaron el daño y consecuentemente existe una violación a los derechos humanos. En conclusión general, se tiene que los Estados partes deben de velar porque las actividades realizadas dentro de jurisdicción o bajo su control no causen daños al ambiente o de otros estados o zonas que estén fuera de su jurisdicción, así como están obligados a usar todos los medios a su disposición para evitar que actividades que tienen lugar en su territorio o en cualquier área bajo su jurisdicción causen un daño significativo al medio ambiente de otro estado. A manera de conclusiones, tenemos las obligaciones derivadas de los deberes de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal en el contexto de protección del medio ambiente. Al respecto, la Corte nota que en su solicitud, Colombia consultó específicamente sobre las obligaciones ambientales de prevención, precaución, mitigación del daño y cooperación. Adicionalmente, para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, el derecho internacional de los derechos humanos impone determinadas obligaciones de procedimiento a los estados en lo que respecta a la protección del medio ambiente, por lo que los estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio, con la final de garantizar el derecho al acceso a la información relacionado con posibles obligaciones o afectaciones al medio ambiente, o garantizar el derecho de la participación pública de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y de políticas que puedan afectar el medio ambiente, o garantizar el acceso a la justicia en relación a las obligaciones estatales por la protección del medio ambiente. Los estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida, establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y reparar toda la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares. Con este propósito de cumplir la obligación de prevención, los estados deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al ambiente. Este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, que como tal puede acarrear sanciones para quien las cometa. Este principio de prevención de daños ambientales forma parte del derecho internacional consuetudinario, y dicha protección no solo abarca la tierra, el agua o la atmósfera, sino que incluye a la flora y la fauna. Por otra parte, el marco de relaciones interestatales de la Corte Internacional ha señalado que como parte de la obligación de prevención, los estados deben de vigilar el cumplimiento y la implementación de la legislación de otras normas relativas a la protección del medio ambiente, para lo cual deben de poner en práctica mecanismos adecuados e independientes de supervisión, y que además pueden ser exigibles, esto es, como la realización de un estudio de impacto ambiental, enfatizando que debe ser previo a las actividades que puedan causar un daño,
o establecer un plan de contingencia a efecto de disponer de medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales y mitigar el daño ambiental significativo, incluso cuando ya hubiera ocurrido, a pesar de las medidas de prevención o de mitigación, utilizando la mejor tecnología y ciencia disponible. Por otro lado, los estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efecto de la protección del derecho a la vida y la integridad personal frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, aun en ausencia de certeza científica. Este principio, en materia ambiental, se refiere a las medidas que se deben adoptar en casos donde no exista certeza científica sobre el impacto que pueda tener una actividad en el medio ambiente. La Corte entiende que los estados deben actuar conforme al principio de precaución a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas, en casos donde no haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aun en ausencia de certeza científica. También tenemos que los estados tienen la obligación de cooperar de buena fe para la protección contra daños al medio ambiente. Es decir, en el caso concreto de actividades, proyectos o incidentes que puedan generar daños ambientales significativos y transfronterizos, el estado o los estados potencialmente afectados requieren de cooperar del estado origen y viceversa, a efectos de adoptar medidas de prevención y mitigación que fueran necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. En el derecho internacional ambiental, la obligación de cooperación ha sido recogida en declaraciones como la de Estocolmo o Convención Marco de Naciones Unidas o el Convenio de Diversidad Biológica. Estos compartidos por ambos principios o enfoques, el de precaución y el de cooperación. Finalmente, con el propósito de cumplir la obligación de cooperación, los estados deben notificar a los demás estados potencialmente afectados. Es decir, la Corte entiende que se refiere a la información suficiente y adecuada para que el estado potencialmente afectado pueda estudiar y evaluar el posible efecto de las actividades previstas y de esta forma cumplir con el propósito de la notificación, es decir, la notificación debe ir acompañada de todos los elementos necesarios para que puedan, que faciliten la determinación informada a efectos de actividades planeadas, o sea, con el propósito de respetar y garantizar los derechos a la vida, la integridad de las personas bajo su jurisdicción y prevenir los daños ambientales significativos dentro y fuera de su territorio. Cuando tienes conocimiento de que una actividad planificada bajo la jurisdicción podría generar riesgos, entonces estos deben notificar, principalmente cuando se trata de emergencias ambientales o antes o como resultado del estudio de evaluación de impacto ambiental.